Nos metemos en otros temas de actualidad porque se creó el Observatorio de Violencia Obstétrica de Uruguay y para conocer los detalles vamos a recibir a la obstetra partera Stephanie Troisi, asistente clínica de la Escuela de Parteras de Udelar e integrante de Gestar Derechos, organización que ha impulsado esta iniciativa. Bienvenida. Muchas gracias. Agradecerles la oportunidad a las dos, obviamente, al programa. El objetivo de este observatorio que va a empezar a marchar tiene que ver con, eliminar y prevenir situaciones de violencia que se dan en el ámbito de la obstetricia. Sí, el observatorio ya está en marcha porque el objetivo inicial es generar una base de datos a través de la Encuesta Nacional de Nacimientos, que realmente no hay datos, estadísticas donde podamos decir, bueno, la violencia obstétrica corresponde a este carril, este carril. Sabemos que es importante generar esa base de datos a través de la percepción y la experiencia de las mujeres. Yo creo que con qué situaciones se van encontrando, porque esto desencadena porque habría denuncias, habría situaciones de violencia donde la mujer se sentía violentada al momento de decidir tener un hijo de tal o cual manera, o muchas veces sin la propia voluntad de la mujer. ¿A qué hacemos referencia para meternos ya de lleno en lo que es el observatorio y los datos que han recabado? Bien, la violencia obstétrica está contemplada dentro de la ley 19.580, que es la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. En el artículo 6 habla de violencia obstétrica, que se entiende como acciones, omisiones, prácticas, pautas establecidas dentro de las instituciones de salud por parte de los técnicos, profesionales o no, el personal de salud en general, puede ser un conserje, puede ser un ginecólogo, una partera también, hacia las familias en situación de embarazo, nacimiento y puerperio, ¿no? La etapa posterior también, que muchas veces es como la más olvidada. Lo que va surgiendo en la encuesta es lo que nosotras también vemos desde la percepción y recibimos en Gestar, que es una organización que sí nos organizamos, un colectivo de mujeres profesionales en contra de la violencia obstétrica, promoviendo los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y sí, surgen cosas que están sobre la mesa en cualquier charla de mujeres o familias que tengan hijos o hijas. Como que destratos, como situaciones que tienen que ver con intervenciones que no quedan del todo justificadas quizás, con situaciones que tienen que ver con el manejo y lo que tiene que ver con el nacimiento en sí mismo, la vía de finalización, con lo que tiene que ver con los recién nacidos y las recién nacidas, el contacto con sus madres, la permanencia en su mismo espacio, la alimentación de esos recién nacidos, prácticas que se realizan quizás estandarizadamente, es lo que queremos problematizar un poco, a ver a qué responden estas pautas que estamos viendo, bueno, que sí, que parecen tanto en el área pública como en el área privada. Claro, Stephanie, muchas de esas prácticas las tenemos naturalizadas, ¿no? No las percibimos como violencia. Sin duda. Si se va a buscar la percepción de las mujeres, ¿qué nivel, digamos, de situaciones que vayan por debajo del radar calculan ustedes que se pueden encontrar? Uno de los objetivos de esta encuesta es, bueno, ver realmente cuál es la percepción de las familias y de las mujeres, ¿verdad? La encuesta está dirigida así a las personas gestantes que hayan atravesado embarazos y nacimientos entre el año 2000 y 2019. Que nosotras intencionalmente dejamos por fuera el año pandemia, la situación pandemia, y es algo que se va a generar ya en el año siguiente para seguir trabajando, porque hay un marcador bien importante, ya que la situación pandemia generó una reestructura en la organización de los servicios de salud, que sí, bueno, Gestar surge a partir de el alboroto que hubo en cuanto a los manejos y a las situaciones, particularmente para las gestantes en la situación de pandemia. Sí. No, nuestras preguntas en la encuesta tienen un encuadre que va desde, primero, identificar que, la paridad, por ejemplo, si mujeres que hayan tenido un embarazo o embarazos previos, situaciones que tienen que ver con el tipo de control, que sabemos que un buen control del embarazo es un factor protector para disminuir lo que puede ser la violencia obstétrica. La preparación del nacimiento, los espacios de preparación, lo que tiene que ver con la educación para la salud de las gestantes y de las familias, lo que tiene que ver con ese plan de nacimiento que el Ministerio lo contempla como una herramienta para las familias, cómo fue ese manejo del plan de nacimiento, ¿no? Pautas que se puedan escribir, deseos, aspiraciones de las familias para ese momento, cómo fue recibido, cuánto de eso se pudo contemplar, si no se contempló, cómo fue el diálogo, el encuentro o por qué no se respetó algún deseo particular de la familia. Puede haber sido por una causa médica en donde claramente una situación de urgencia... Y ahí traes un tema que me parece muy importante al problematizar estos temas, ¿no? Que son
no sé, pongo ejemplo, cesáreas, ¿verdad? Sí. Que el nivel en Uruguay es más alto que en otros países y genera niveles de preocupación, por lo menos. Hay mamás que van al momento del parto decididas a tener un parto natural. Hay determinadas circunstancias que a veces hacen que, bueno, el doctor o doctora a cargo decidan ir a una cesárea. Esa decisión puede ser cuestionable, ¿no? Pero yo no soy doctora. El otro tiene un poder que yo no tengo, ¿sabe? Yo no, aunque tenga percepciones sobre mi cuerpo que deben ser respetadas, etcétera. ¿Hasta dónde hay ese límite, no? Entre poder opinar, poder pedir, expresar los deseos y la decisión de los profesionales sobre qué es lo mejor para una. Por supuesto. Es un punto que tiene como muchas aristas para analizar, fundamentalmente las éticas, ¿no? Lo que tiene que ver con el manejo del proceso del consentimiento informado. Ninguna familia va a poner la salud de la propia mujer o de su hijo, de su hija en riesgo por un deseo de. El punto es la información que se pone sobre la mesa y la toma de decisiones en ese momento. Claramente hay escenarios donde los minutos son valiosísimos y quizás si nos ponemos a dialogar en un ida y vuelta y evaluar si sí o si no, hay riesgo de que puedan pasar situaciones catastróficas. De hecho, hay intervenciones que salvan vidas, las cesáreas, por supuesto, los forceps, que hay como mucha creencia de que están prohibidos y no, salvan vidas. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo se llega a eso? ¿No? ¿Qué fue el devenir de los sucesos que sucedieron? Y es un poco lo que la encuesta también quiere valorar, cómo fue el manejo, si por ejemplo hubo una inducción del trabajo de parto, cómo fue, qué sucedió, por qué, pero sobre todo las familias tienen derecho a la información. Y lo que encontramos muchas veces es que sí, hay nacimientos que son vía quirúrgica por cesárea, pero no queda claro por qué. Fue todo como en una especie de vorágine y confusión en la cual lo importante es que tu bebé está bien y por supuesto que lo importante es que el bebé o la bebé esté bien. ¿Y no se han encontrado con situaciones de, por ejemplo, como que el médico está acelerado, la partera está apurada, bueno, vayamos a cesárea porque hay que seguir y bueno, y no se toma el tiempo, la calidad humana para atender a esa mujer, ¿no? Porque me imagino que a raíz de toda esta idea del observatorio, a medida que uno va hablando y va compartiendo con otras mujeres, con otras familias, va diciendo, a mí me pasó y no me di cuenta que era una violencia hacia mí, ¿no? De tener situaciones naturalizadas. Claro. Se cruzan muchas cosas, el tema del pago del acto médico, pero también las circunstancias en las que trabajan las personas en el sistema de salud, que apremian los tiempos, apremian los espacios, ¿no? Y que generan a veces situaciones de tensión que si uno habla con ese doctor o doctora o partera, bueno, claro, se dio de determinada manera que tampoco le gustó a la persona, pero bueno. Por supuesto. Pero hay que tener siempre el foco que la persona que va a dar a luz y el bebé que llega y su familia es lo 100%, más importante, ¿no? El objetivo del observatorio y también de las acciones de gestar no tienen que ver con señalizar y puntualizar qué horribles tales, qué buenísimo tal, ¿no? Desde ese lugar de poner polos o diablos, demonios y dioses por el otro lado, no es por ahí, sino evaluar, identificar y, bueno, empezar a rascar qué pasa en las instituciones, porque claramente hay violencia que se ejerce también sobre los profesionales, por supuesto que sí. Hay asimetrías también de poder dentro de las distintas profesiones que trabajamos vinculadas al área perinatal, por supuesto que también. Ahora, el foco tiene que ser la familia. Sin duda que las profesionales en partería, en obstetricia, en ginecología, de entender que hay una vulneración de sus competencias o de lo que podrían estar haciendo y que influye negativamente el burnout, que sin duda es algo que también falta mucho hablar, pero será responsabilidad de esos colectivos profesionales de entender cómo serán las mejores vías para mejorar sus condiciones de trabajo. De hecho, hago un paréntesis, las parteras, en noviembre vamos a realizar un censo nacional de parteras también para identificar, bueno, cuántas somos y cómo trabajamos, ¿no? Una cosa va de la mano con la otra, son dos propuestas distintas, la encuesta nacional de nacimientos y esto del censo de parteras, pero hace a la cuestión. De vuelta, vuelvo a lo que tiene que ver con gestar y con las familias, es dar una herramienta para que puedan expresarse, porque en este momento institucionalmente no la hay. La recepción de denuncias, de quejas, sí, puede estar, pero muchas veces queda dentro de esos manejos capaz más burocráticos, un poco que invisibilizado. Y bueno, y es con gestar derechos que las familias han encontrado un canal para poder
compartir una experiencia, preguntar y desde este lugar, esto que me pasó, ¿se encuadra dentro de lo que es violencia? Y muchas veces nuestra respuesta es no. Esto que sucedió pudo haber sido, por ejemplo, un diagnóstico de o lo que sea. Pero muchas veces, sí, esto que te sucedió se encuadra en una falta del respeto a la autonomía o a la diversidad cultural, a las creencias religiosas, a las particularidades en las situaciones de vulnerabilidad. Ahí no es lo mismo, ¿no? No sé, una mujer que curse su embarazo sin haberlo deseado y que haya tenido que seguir adelante igual, que sea analfabeta o que tenga una situación de pobreza y de hambre y de frío con una persona que no. Hay que desplegar muchísimos más recursos de protección que en otras situaciones. Y Estefanía, perdón, Lore, ¿a vos como partera te ha pasado de compartir con compañeras que a veces te parece que no proceden de la mejor manera y se dan esas instancias de diálogo? Sí. Yo incluso... ¿Has detectado situaciones de violencia dentro de las parteras? De mis ámbitos de trabajo, yo soy docente de la escuela de parteras, con mis propias compañeras. Voy a ser sincera, yo también me he visto reproduciendo un montón de lógicas en las cuales, sí, la vorágine institucional muchas veces nos hace como entrar en una rosca en la cual es importante, al verlo, hacer un alto, ¿no? Y es difícil, es un ejercicio constante. Y yo creo firmemente que hay un elemento que es bien generacional, que tiene que ver con el entendimiento también de los equipos, con el saber de las distintas áreas. Es cierto que cuando hay parteras bien entrenadas, bien capacitadas, trabajando en conjunto con los equipos médicos, disminuyen las intervenciones innecesarias, aumentan los índices de parto vaginal, y no porque estén las parteras, sino por cómo se da esa lógica de trabajo. Yo trabajo en una de las maternidades más grandes del país, referente acá en Montevideo, en el área pública, y sí, se ve un intercambio entre el equipo médico y el equipo de residentes de ginecología y el equipo de parteras y el equipo de enfermería, que obviamente no es general, pero sí hay muchísimos cuentos, anécdotas, donde sí, el paradigma está cambiando. El tema es que sigue faltando escuchar más a las usuarias, a las familias. Bueno, a propósito de esto, hay una necesidad de ser escuchados porque ahora mientras estamos dialogando están llegando un montón de mensajes y de preguntas a ver si eso es violencia obstétrica, qué pasó. Y bueno, hay una televidente que concretamente nos cuenta una situación que claramente fue violencia obstétrica. Tuvo un parto a los 6 meses de gestación, esa vida no prosperó. El ginecólogo hizo ver al feto, que ella se asegurara de verlo, y esa situación, imagínate, fue muy complicada, y que mientras estaba en todo ese proceso entraban la nurse y le decía, bueno, ya tuviste, sin tener idea en la situación en que estaba esa mujer, ¿no? Sí. Te quiero ver ahí. Sí. Claramente es violencia obstétrica, pero también pienso que tiene que ver con esos vicios del sistema, ¿no? Sí. Que se termina volviendo una cosa fría para las personas. Muchas veces, en este ejemplo que me contás, y que lo siento muchísimo por esa mujer que escribe, y agradecerle también, por supuesto, el compartir algo tan íntimo, tan delicado, tiene que ver con las formas. Tiene que ver con las formas, porque está estudiado que de alguna manera quizás nos puede parecer como un montón que la hagan ver a ese hijito que nació sin vida. Pero capaz que hay que hacer el duelo. Pero tiene un factor muy protector. El tema es ese, desde lo simbólico, te hago ver o te participo en que puedas reconocer y ver y despedirte también, porque sigue siendo tu hijo. Es tu hijo y va a ser tu hijo. Entonces, es muy diferente, solo cambiando 3 palabras, ¿no? Claro. Te hago ver o te gustaría, querés, te parece, tomate tu tiempo, puede ser importante, cuidemos el entorno. No te digo tranquemos la puerta, pero avisemos al equipo qué está sucediendo allí dentro. Y eso es voluntad política de las personas que estamos allí gestionando, ya sean estas situaciones terribles o en las mejores. Porque la obstetricia tiene esto, ¿no? Es como, bueno, el mejor momento, según se dice, y ahí también vamos a cuestionarlo porque no sé si es el mejor momento, pero un buen momento versus situaciones que a veces se pueden presentar ahí en agudo, donde exija, sí, gestionar muchos cambios. Pongo un ejemplo, si me permiten. Sí, claro. La episiotomía, el corte que se hace en el periné de las mujeres, que antes se hacía de práctica habitual, sobre todo si era tu primer bebé, tenías que ir con un corte para poder ayudar a tu bebé a nacer. Hoy por hoy eso se saca de las prácticas estandarizadas, pero a veces, muy pocas veces, es realmente necesario. ¿Cuál es el punto? Que solo lo podemos valorar allí.
realmente así yo no puedo anticipar ni desde el embarazo, ni desde la preparación, ni desde el trabajo de parto. Tiene que ser allí que se evalúa. En mi práctica, y me voy a poner de ejemplo qué es lo que puedo hacer, explico por qué estoy viendo que quizás pueda ser necesario. Voy de a poco gestionando en cada pujo que pueda ir sucediendo un poquito de diálogo. Y cuando las mujeres me dicen, no quiero que lo hagas, y yo entiendo que hay que hacerlo, yo tengo la tijera en mi mano y la suelto en la bandeja, que ella escuche, porque no me está pudiendo ver, que ella escuche que solté la tijera. Y hay una confianza que se gana ahí, porque me dijiste que no, y no te voy a cortar tu cuerpo sin tu consideración. Ahora, los riesgos pueden ser estos. Y en el segundo intento del diálogo y de la negociación, vuelvo a tomar la tijera, ¿me habilitás, me permitís, me dejás? No. Se vuelve a soltar. ¿Me habilitás, me permitís, me dejás? Sí, dale ahora. Y quizás en esto que yo estoy contando, que es un ejemplo concreto, pueden haber un montón de personas que estén pensando cómo fueron sus episiotomías. Incluso yo, cuando me formé, cómo era que hacía las episiotomías. Y hay un montón para construir. Particularmente el gestionar que la decisión tiene que ser en conjunto. No estoy hablando cuando hay un riesgo de vida, esto que decía, ¿no? Claro. Minutos vitales en donde No se el puede ida y negociar, vuelta. no se puede, claro. Pero ¿qué pasa? En el después tengo que recapitular el por qué. No alcanza, bueno, la hice sin tu consentimiento, entonces ya está, ¿no? Te tengo que explicar. Que seas partícipe también, aunque sea en el entendimiento. Ahora, ha ido cambiando todo, ¿no? Lo que decíamos recién, se ha evolucionado mucho, se está humanizando mucho más el parto, en algunas instituciones se permite hasta ese momento de A3, por ejemplo, madre, padre, hijo, no hay problema, sin que nadie ingrese para que se puedan tomar esos momentos. Hablamos de todo lo malo, pero ¿en qué se ha avanzado también? En un montón. Estamos hablando de esto. Sí. En un montón. Con la pandemia, tú un poco lo adelantabas y hemos sabido de situaciones. ¿Qué pasó? ¿Se agudizaron, digamos, algunos vicios del sistema? ¿Hubo problemas con los acompañantes que no podían ingresar? ¿La mujer tenía que quedar a luz sola? ¿El tema del uso del tapabocas en algunos espacios? Sí. ¿Qué se vivió con eso? Tomando como un poco lo de las dos, veníamos en un auge, por así decirlo, de efectivizar y hacer cumplir nuestros derechos, porque todo lo que estamos planteando está contemplado dentro de la Ley 18.426 de defensa de la salud sexual y reproductiva. No, pero era una emergencia sanitaria. Sin duda, no, pero digo en esto, veníamos como tomando de los derechos que tenemos, haciéndonos de ellos, implementándolos, llevándolos adelante, de a poco, pero sí gestionando un montón de cambios, el acompañamiento, la vivencia en libertad de movimiento, partos en diferentes posiciones, elecciones, y de repente, entendiéndolo, por supuesto, por una causa de emergencia sanitaria, todo eso que parecía tan sólido, de repente, no. Y el problema no era, bueno, no es no, sino el por qué no. Y allí lo que sucedió fueron como, bueno, distintos, podríamos analizarlo a través de distintas aristas, pero lo más interesante es que muchas de esos, bueno, esto no, respondían a una falta de evidencia, ¿no? Que la medicina se sostiene en los pilares de la evidencia científica. Claro, muy poco tiempo de transcurrido de la pandemia para poder decir esta es una práctica segura o esta no es una práctica segura. ¿Cuál fue el tema? Cuando empieza a aparecer evidencia de, sí, por ejemplo, una mujer que cursa COVID-19 no tiene por qué tener una cesárea coordinada solo por la causa del COVID, que era lo que se planteaba al inicio, puede cursar un trabajo de parto, puede cursar un nacimiento vía parto vaginal. Claro, el equipo de salud tendrá que desplegar otros esfuerzos, otros recursos para poder gestionarlo. Entonces, el conflicto más duro está cuando hay evidencia que promueve una práctica que puede ser, yo qué sé, el contacto piel con piel de la madre y ese bebé, y dentro de las instituciones, no, eso acá no se realiza. Y las mujeres, porque accedemos a la información, porque compartimos, porque dialogamos, porque en los espacios de preparación para el nacimiento también se encuadra desde ese lugar, cuáles son tus derechos, al momento de la asistencia se encontraban con un no, eso acá no. O no, vos acá tenés que entrar sola, o tenés que atravesar esta cesárea sola porque no puede haber un acompañante. O tu acompañante puede ser una persona que no conviva contigo y que no haya estado contigo en contacto. Entonces, un manejo para las familias que genera altísimos niveles de estrés que también repercute negativamente en el transcurso de ese embarazo. No quizás directamente desde lo biológico,
o sí, pero claro. sí, por supuesto, desde la esfera de la salud mental. Muchas intervenciones que no se encontraban y no se encuentran en una justificación desde, está perfecto, entiendo los riesgos, acuerdo, sino más imposiciones por la pandemia. Y lo seguimos viendo ahora, que bueno, estamos en una situación un poquito más alejada, quizás más tranquila en los casos de COVID, pero siguen habiendo situaciones donde hay que seguir recordando cuáles son nuestros derechos. Ya tenemos que cerrar. ¿Cuándo piensan tener los primeros datos del observatorio y qué van a hacer con ellos? Es decir, ¿se les va a presentar a las instituciones, al Ministerio de Salud Pública para que se tomen medidas? Bueno, en primer lugar, quisiera en estos últimos minutos como invitar a las familias, a las mujeres que hayan tenido nacimientos entre el año 2000 y 2019, nacimientos vía parto, vía cesárea, no importa. Si tienen más de un hijo o de una hija, hacer varias veces la encuesta es fundamental porque... ¿Dónde la encuentran? La encuentran en las redes de Gestar, gestarderechos.uy, que ahí hay acceso al link de la encuesta directamente. Llevamos un poco más de 600 encuestas y necesitamos muchas más, sobre todo del interior del país. Nosotras planteamos esta encuesta a nivel nacional para generar una base de datos estadística en la cual podamos luego cruzar distintas variables, identificar cuáles son los patrones comunes que se pueden repetir. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el manejo en el área pública o en el área privada, si fue un primer nacimiento, un segundo o un tercero. ¿Y qué hacer con ello? Cambiarlo todo, que es del intento de gestar, o por lo menos seguir poniéndolo sobre la mesa para problematizar. Muchas gracias. A ustedes, por favor, gracias.